Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra mesa de las 11 de la mañana. Voy a hacer la presentación de las personas que nos están acompañando el día de hoy. El primero es José Mendoza. eh, Tiene una práctica clínica y docencia en psicoanálisis contemporáneo con enfoque interdisciplinario entre neurociencias, clínica del recuerdo y salud mental. Doctor en salud mental y doctor en investigación psicoanalítica con maestría en psicoterapia psicoanalítica. Cursa actualmente dos programas de postdoctorado en psicoanálisis contemporáneo y en ciencias e investigación transdisciplinaria, miembro de la American Psychological Association, APA, de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia y del Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos, docente, supervisor clínico y conferencista en temas de memoria, trauma, subjetividad, narcisismo y neuropsicoanálisis. Autor de diversos artículos y capítulos en libros colectivos y revistas académicas, especializadas en psicoanálisis, salud mental y neurociencias. Ejerce práctica privada en la Ciudad de México, integrando la clínica, la investigación y la formación de nuevos analistas. También tenemos con nosotros a César Alejandro Pliego, quien es licenciado en psicología, especialista en intervención clínica en adultos y grupos, maestro en psicología con residencia en terapia familiar por la Facultad de Psicología de la UNAM y doctor en psicoanálisis en la línea de acentuación de parejas y familias por la Universidad Intercontinental. Asimismo, realizó una actualización en terapias sistémicas y posmodernas en el Centro de Praxis Terapéuticas en Argentina. Es docente en la UIC de la maestría en psicoterapia psicoanalítica y del doctorado en psicoanálisis. Finalmente, es miembro AMPPR, perteneciente al capítulo México Contemporáneo de la IARPP y brinda psicoterapia en el ámbito privado. Ellos nos van a hacer la presentación de su libro Formas plurales de presencia familiar y psicoanálisis. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, en este segundo día del Encuentro Internacional de Publicación Psicoanalítica, que, bueno, pues es un encuentro de publicaciones, pero también de autores y de diálogo entre autores para compartir nuestras visiones que tenemos acerca del psicoanálisis e incluso de áreas afines, como vimos en la mesa anterior, que involucra el cine, pero también hemos tenido de neurociencias, de sociología, de historia, en fin, siempre este encuentro es para encontrarnos con colegas, para tener un diálogo, una conversación, y es que ese es justamente el espíritu, además de estos dos libros que se van a presentar, Plurales de Presencia y Psicoanálisis de los Tiempos Modernos, donde son libros colectivos en los cuales nos hemos dado a la tarea de diversos autores compartir o dialogar a partir de nuestros escritos acerca de estos temas tan contemporáneos que nos están atravesando como sociedad, que están atravesando la clínica, que están atravesando incluso aspectos como la familia o las reconfiguraciones de las familias, lo cual pues además hace que sean temas muy vigentes y creo que la lectura de estos textos, pues es muy enriquecedora, porque además los colegas que participan en cada uno de estos libros, pues tienen, bueno, la maestra Peregrino nos estaba ya presentando y nos seguirá presentando y seguirán viendo la currícula de estos autores, de estos compañeros que tengo a mi lado, que realmente para mí es un orgullo compartir con ellos, porque son gente con mucha preparación, mucho entusiasmo y una gran capacidad y un gran conocimiento y que además lo están compartiendo con nosotros y con el público y que hoy han venido también de manera muy generosa a compartir lo que ellos han estado trabajando o lo que hemos estado trabajando en estos libros. Por mi parte, pues por un lado fue hablar del tema de la familia, de las reconfiguraciones de la familia desde un punto de vista genealógico, histórico y demás, ante la pregunta de qué es la familia y qué entendemos actualmente por la familia. Pensando incluso en esta pregunta que también hace Rudinesco, en la familia en desorden, donde
pues la familia tradicional de pronto se ve cuestionada a partir de nuevas formas de familia por la adopción de parejas homosexuales pues de hijos, ¿no? Y la pregunta de Rudinesco es que, pues, los homosexuales era lo que se oponía a la familia porque no son capaces de la procreación en cuanto a su práctica sexual, ¿no? Sería como lo que se opone y por lo tanto había sido de alguna manera este grupo había sido excluido, ¿no? De la sociedad de alguna manera, ¿no? Estas cuestiones de discriminación que había en el pasado, incluso de patologización, en fin. Y ahora, justamente eso que se opone a la institución de familia, entonces es lo que quiere construir una familia. Entonces, ¿qué es la familia? Y vamos pensando del desarrollo que ha tenido históricamente desde los helénicos, desde la cultura helénica, me refiero a la Grecia clásica de Platón, Aristóteles y demás, cómo se piensa la familia, cómo se van construyendo estas nuevas formas de familia y sobre todo y particularmente el psicoanálisis que hace frente a estas nuevas formas de construir una familia, ¿no? Porque ahora la familia es una institución que cumple con ciertas estructuras o más bien pensarlo desde funciones, desde la función de la familia, la función de cada uno de los personajes de la familia y cómo esto además va a tener sus reflejos o este, cómo se va a ver impactado en la clínica psicoanalítica, ¿no? Con nuestros pacientes. Y por otro lado, en el libro de Psicoanálisis para tiempos convulsos, pues bueno, aquí fue pensar acerca de lo que los diversos teóricos del psicoanálisis, Kohut, Winnicott, Lacan, etcétera, nos dicen acerca de la memoria y siempre partiendo a partir de Freud, porque fue el primer campo de interés de Freud, pensando en el trauma, la represión del trauma, recuperar esas memorias, y desde el proyecto de psicología para neurólogos, cómo es que se va construyendo la memoria a partir de un sistema de neuronas, y bueno, Freud eh, va haciendo todo esto a partir de las investigaciones que él iba haciendo con distintos animalitos, con peces y demás, viendo cómo funcionan sus neuronas, cómo se comunican entre sí, aprovechando de los descubrimientos que Golgi, Santiago Ramón y Cajal estaban también trabajando y que era muy próximo incluso a ellos en cuanto a sus conceptos teóricos desde el punto de vista neuroanatómico, lo que quizá incluso le hubiera valido un Nobel por ahí en una de esas, como lo obtuvieron los otros dos, que por cierto, dicho sea de paso, Golgi y Santiago Ramón y Cajal, que descubrieron el funcionamiento de la neurona, estaban peleadísimos y no se hablaban ni se querían y se odiaban y uno no quería que el otro tuviera el Nobel y se los dieron juntos. Pero bueno, cerrando esa nota al pie de página, Freud estaba en ello, empieza a escuchar a sus pacientes histéricas y ya sabemos la historia, empieza a cambiar toda su idea acerca de la memoria y por lo tanto del trauma. Está todo el desarrollo de Freud, los posteriores o los postfreudianos, los autores clásicos que vamos leyendo, pero en el momento actual que estamos viviendo, ¿qué es lo que sabemos y qué pensamos acerca de la memoria, de los recuerdos? Porque ahora existen recursos que Freud no tenía, ¿no? Estos sistemas para explorar el cerebro, para ver cómo funcionan, cómo se conectan las neuronas y demás. Y lo que vemos, lo que la neurociencia está descubriendo, es que lo que el psicoanálisis había visto de una manera em, teórica, que había teorizado, hipotética si se quiere, pues las neurociencias vienen a dar la evidencia empírica justamente de lo que el psicoanálisis ha estado estudiando durante mucho tiempo. Es decir, ahora podemos ver en la forma en que se van construyendo las redes neuronales, cómo están estructuradas las neuronas, la molécula CREB que descubrió Kandel, por ejemplo, es totalmente consistente en muchos, en lo fundamental, en sus bases con lo que el psicoanálisis ha dicho, ¿no? Y cómo es que además esto reafirma la eficacia, por ejemplo, del psicoanálisis dentro de la terapéutica con lo que nos dicen las neurociencias y lo que la evidencia que las neurociencias nos pueden aportar. Entonces, esta integración creo que nos permite además tener un sustento que es necesario frente a los nuevos retos que tiene el psicoanálisis, frente a las neurociencias, pero también frente a las nuevas formas de psicoterapia. La psicoterapia basada en evidencias, cognitivo-conductual, etcétera, etcétera. Todas estas, bueno, pues también el psicoanálisis tiene esos fundamentos muy sólidos
para decir que sigue siendo un método terapéutico, que no solamente es terapéutico, lo sabemos, pero como una psicoterapia que sigue siendo muy actual, muy vigente para atender la demanda de salud mental que tenemos en la actualidad. Y sabemos que psicoanálisis es mucho más que eso, pero también es una parte de psicoterapia. Freud definió el psicoanálisis como una psicoterapia, una teoría de la mente y un método de investigación. Entonces, desde ese primer pilar, pues las neurociencias y el psicoanálisis tienen mucho que dialogar y esa es la propuesta de ese capítulo. Pero bueno, pues no hablo más porque hay que escuchar a nuestros compañeros que nos van a decir cosas realmente interesantísimas y que cuando los lean, realmente, créanme, lo van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Bien, pues antes que nada, muchísimas gracias, Pepe, por la invitación, ¿no? Y por la hospitalidad que has tenido para conmigo. Bueno, hace un momento estaba justamente dando una clase y pues no hubiera sido posible si no hubiera sido por esto. Y muchas gracias, así es también. Eh, la clase que hace un momento estaba abordando era justamente acerca de familias. Y uno de los comentarios que surgió en una de las alumnas es, a veces se escucha muy tierno todo lo que leemos, ¿no? Literalmente así lo dijo. Se escucha muy tierno, está como muy posicionado en la parte de la literatura, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Y entonces pensaba que pensar a la familia en nuestra época resulta fundamental. Nos encontramos en un momento donde la parentalidad a nivel social pareciera desvanecida. El mes pasado ocurrieron distintos eventos que de alguna forma permearon de diversas maneras en la población. Tenemos el asesinato de un alumno en el CCH Sur, ¿no? La llamada de la madre alertando a las autoridades de que su hijo iba armado, el suicidio de un estudiante también universitario. Y el más reciente, si no me equivoco, en esta semana, la captura de un adolescente nombrado como el niño sicario en Tabasco, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones que vemos socialmente, pues de alguna manera nos cuestionan respecto a la teoría y a veces vemos justamente cómo la teoría a veces queda corta respecto a la cuestión social, ¿no? De ahí me hacía eco este comentario que me decían, pues a veces la teoría se escucha muy tierna en cuanto a la cuestión real. Ante dichos sucesos emergen distintas interrogantes. O sea, ¿qué pudo haber ocurrido en cada núcleo familiar? ¿Se podría hablar de interrupciones en la continuidad existencial de dichas personas a partir de constantes fracasos en el ejercicio de la función parental? ¿Estuvo en juego el deseo, el no deseo en el advenimiento de dichas vidas? ¿Se podría hablar de una indisponibilidad emocional parental? Se ejerció en ellos la función de legitimización, de reconocimiento. Existió una inscripción que proporcionara identidad, pertenencia y sostén. Como puede atestiguarse, bueno, pues atravesamos también por una caída estructural donde aquello que se gesta en el núcleo de la familia se encuentra en crisis, ¿no? Los límites parecen difusos también dentro de las familias, la autoridad está diluida, los padres justamente se encuentran desbordados, las madres también, justamente por esta cuestión de estar en el trabajo y estar en el hogar, las hijas e hijos desorientados, perdidos, sin una figura real a la cual acudir y muchas veces en la sustitución de la figura real aparece la figura virtual, es decir, la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que en la clínica hemos observado cómo en muchas ocasiones se recurre, ¿no? A ChatGPT, a otro tipo de inteligencias artificiales, un tanto para saber qué es lo que nos pasa, ¿no? Y entonces se desarrolla un vínculo de confianza con la inteligencia artificial y en muchas ocasiones un vínculo de temor con las figuras, ¿no? O inclusive un vínculo pues un tanto desvanecido por la ausencia de padres y madres, dadas también las condiciones sociales. Y entonces, pues bueno, si bien es cierto que en la obra freudiana no se encuentra específicamente un escrito como tal sobre parentalidad, a lo largo de toda su obra se localizan nociones importantes que fueron el origen para que desarrollos posteriores fueran posibles. Se encuentran nociones de lo paterno, de lo materno y muchas veces remitido a la estructura edípica. Sin embargo, pues valdría la pena profundizar y contextualizar lo que ello implicaría en nuestros días, ¿no? Ahora, bueno, existen distintas configuraciones, ahora también Recalcati habla acerca del complejo de Telémaco, en fin, distintos aspectos que habría que cuestionar y que de alguna manera cuestiono en uno de los capítulos de este libro, Formas plurales de presencia. Entonces, bueno,
en el devenir del psicoanálisis está marcado por también distintos prejuicios de género, que poco a poco se han ido cuestionando. Sin embargo, en gran parte de la literatura hay todavía esta diferenciación, ¿no?, entre función materna y función paterna. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a lo materno, autores como Winnicott, quien dice que hay que poner especial énfasis en el entorno a partir de la posición de la madre, ¿no?, concibiendo un entorno suficientemente satisfactorio o insuficiente e insatisfactorio. Vemos la parte materna. Con Bion, con esta capacidad de reverie, y esto es que desde la función materna se moldee la experiencia del infans por medio de la interpretación que se hace de sus estados internos. Tenemos también a Pierre Alanier, quien menciona que es propio de la función materna facilitar el advenimiento de una situación de encuentro. Y finalmente tenemos, entre otros autores, autoras, a Weinsberg de Percal, que postula que a través de la función materna se transmite una institución de una presencia externa a la diada, es decir, el lugar del padre presente de forma simbólica en la madre. Es decir, la función materna en muchas ocasiones está vinculada a la parte de los cuidados físicos, a la parte de los cuidados psíquicos y generalmente también se sitúa en lo materno la sensibilidad, lo sensorial y la plenitud de goce. Esto creo que está muy atravesado por la cuestión de género y por los prejuicios socioculturales que existen. En cuanto a la función paterna, podemos encontrar a Lacan, ¿no?, quien hace diferenciación entre el padre simbólico, el padre imaginario y el padre real. Y una de las cosas que emergen en Lacan es la cuestión de la ley, la cuestión de corte, y en otros psicoanalistas también. Tenemos a Green, ¿no?, André Green, quien postula que la función del padre consiste en establecer un límite en la locura materna normal, sujeta al tiempo mediante la castración simbólica en la diada madre-hijo. Glosser Fiorini, quien menciona que la función paterna es una función tercera simbólica, y Escrivá, quien dice que pues, la función paterna es embajadora de la realidad, aseguradora, conciliadora, conflictúa, obstaculiza, limita, prohíbe, pero también seduce y perturba, ¿no? O sea, todas estas cuestiones cargadas, como también el padre, y ese es uno de los aspectos que hace un momento también cuestionábamos, como de, creo que el padre está mal situado en muchos momentos, ¿no? Y que es necesario justamente volverse a cuestionar y de alguna manera reformular la identidad y las funciones que no, que creo que esa es la propuesta que acá llevo en el capítulo, ¿no? Porque a final de cuentas también muchos autores, autoras hablan acerca de lo materno y lo paterno como relacionado entre sí. Tenemos a Jessica Benjamin, ¿no?, quien nos dice que las madres pueden tener una función emocional y de seguridad, mientras que los padres también pueden cuidar, ¿no? Escriba, que postula que la madre real es capaz de advenir paterna y el padre real advenir materno, y también Flesler, que considera lo materno como anticipación y lo paterno como nominación. Entonces, en este sentido, si pensamos que el lenguaje construye realidades, habría que sustituir tanto función materna como función paterna y mencionarlo más como función parental, ¿no?, o función de los objetos parentales. Existen otras propuestas que hablan acerca de la función sarental, sarental con X, justamente proveniente de las teorías queer, de tal manera que exista también una visibilización de las minorías. Y entonces, que la función parental justamente englobe estos elementos anteriormente mencionados, es decir, que a la madre no se le relegue la parte del cuidado, y al padre que no se le relegue la parte del corte. O sea, es algo que ambos pueden hacer, y entonces pasamos también de la cuestión del rol a la cuestión de la función, pensando el rol como una cuestión rígida, como una cuestión de falta de flexibilidad, y la función un tanto como más flexible, un tanto más situacional y no dependiente de quien lo ejerza en cuestiones del rol asignado por cuestiones culturales. En este sentido, ¿no?, lo que se piensa que le corresponde hacer a la madre o al padre en el ámbito de la crianza pasa a ser un producto de una construcción sociohistórica y contextual, por lo que tanto significados como prácticas están en constante movimiento, y las funciones también nos permiten ver que éstas se construyen, se reconstruyen, y no hay que verlas justamente
como un lugar esencialista y estático. Y finalmente, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Perfecto. Okay. Bien. Otra de las cosas importantes en las cuestiones de la parentalidad es ver que lo fundamental es crear un hogar relacional, como lo menciona justamente Stolorow, ¿no? ¿Y a qué se refiere esta parte del hogar relacional? A crear un ambiente que cuide y que posibilite el desarrollo y desenvolvimiento de la subjetividad desde el inicio de la vida. Este hogar haría énfasis en la importancia de generar un lugar protector y amigable que ayude a asimilar y transformar los eventos traumáticos que se presenten. La conformación de un hogar relacional se realizaría justamente sobre vínculos responsables, es decir, sobre vínculos en los cuales advendría una adultez psíquica que brinde comprensión a partir de la receptividad y sintonización como respuesta a los dolores que emerjan dentro del vínculo. Entonces, hablando del hogar relacional, el hogar relacional lo que proporciona es una experiencia, que eso es una de las cosas que también cuestionábamos. En la parte virtual no existe una experiencia, ¿no? Existe pues algo que se rebobina, se reactualiza, pero la parte de la experiencia, la parte del contacto, la parte de la cercanía es algo que no nos puede dar la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es una de las cuestiones pues necesarias de tal manera que se comunique en este hogar relacional y en estos vínculos este anhelo de mirada, este anhelo de tocamiento y este anhelo de ser pensado por un otro, ¿no? De ahí que se dice que también la parentalidad no solamente tiene que ver con la cuestión física, sino también con este advenimiento psíquico, es decir, un deseo en donde yo ya pienso a ese otro, ¿no? La gestación no solamente, digamos, está en el vientre, sino también en la psique, en donde yo pienso acerca de ese que viene, qué es lo que creo de este, y entonces empiezo a crear un espacio. Y finalmente, ¿no? También una de las cosas importantes dentro de la cuestión del hogar relacional es la necesidad y la presencia de la ternura. Y la ternura justamente como un elemento ético que podría dar lugar a la empatía, por un lado, que funge como una garantía de brindar calor, alimento y también arrullo, palabras. Y finalmente, el miramiento, de tal manera que se atienda con interés amoroso a quien se muestra como sujeto ajeno y diferente del sí mismo. El capítulo que desarrollo justamente se llama Lo materno, lo paterno y parentalidad, de tal manera que justamente podamos atravesar para poder llegar hacia otro concepto y no se queden, bueno, hacia otro concepto ya existente más bien, pero hacia esta parte de construir realidades a partir del lenguaje y entonces también poder mencionar las cosas de una manera diferente. Hace un momento también se mencionaba en la clase. Hay ocasiones en donde se hablaba anteriormente de, bueno, pues es que mi hermana está embarazada, mi esposa está embarazada, mi novia está embarazada, mi mamá está embarazada, ¿no? Y ahora existe un cambio, muchas gracias, hay un cambio en donde se dice estamos embarazados. Crear esa realidad ya nos posiciona de una forma diferente. Entonces, ¿por qué leer este libro? Porque resulta necesario seguir pensando y repensando a las familias, cuestionando los vínculos y las diversas formas de devenir como tal, teniendo en cuenta las distintas problemáticas por las que atraviesan y contemplando las necesidades emergentes de cada época. Esta obra busca sumar perspectivas y también nos invita a cuestionarnos como analistas la forma en que leemos lo que se nos presenta, los elementos que influyen en nuestra escucha y a pensarnos en un vínculo como producción de subjetividad a partir de ser sujetos herederos también de una dinámica familiar. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Vamos a dar paso a nuestro siguiente libro, que es El psicoanálisis para tiempos convulsos. Para ello, les hago la presentación. Tenemos a Edgar Marcos Gamaliel Osorio Muñoz, doctorante en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, maestro en psicología clínica por la Universidad de Morelia, licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Guerrero, licenciado en homeopatía por la Escuela Superior de Homeopatía. Actualmente ejerce su práctica clínica privada en Morelia, Michoacán. Delia López, licenciada en psicología, maestría en psicoterapia psicoanalítica de la infancia y adolescencia, doctorado en investigación psicoanalítica con acentuación en pareja y familia,
Candidata a postdoctorado en psicoanálisis contemporáneo, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, certificada por la Federación Psicoanalítica de Latinoamérica y Asociación Psicoanalítica Internacional. Candidata a psicoanalista de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, certificada por FEPAL e IPA. No sé, ¿quién guste iniciar? Sí, ok, gracias. Muchas gracias. Pues antes que nada, gracias por la invitación aquí a José Mendoza, al CIES, de estar en este trabajo, colegas, que creo que estamos en la misma sintonía de la preocupación que pasa a nivel social y de lo que nosotros actualmente estamos viviendo en este ritmo también tan acelerado que se está manejando. Quiero comentar un poco y también hacer el reconocimiento a la copiladora Carolina Hernández, que de alguna manera, Caro, en CAEP, en México, hemos estado haciendo una colaboración de trabajo. Yo pertenezco a lo que es la presidenta de la Asociación de Psicoterapias Especializadas en Psicoanálisis y Neurociencias en Morelia, Michoacán, y hemos estado trabajando interinstitucionalmente con CIES, con CAEP en Texcoco, y hemos estado ahí teniendo intercambios académicos. Uno de ellos fue la maestría en psicoanálisis clínico contemporáneo que estamos trabajando allí en Morelia. Y con Carolina estuvimos haciendo algunos grupos de colaboración, de investigación. Una de las funciones que ha tenido nuestra asociación es ir generando estos trabajos, ir pensando lo que va sucediendo, lo que estamos teniendo, la sintomatología social que estamos llevando a cabo. Y pues bueno, ella hace esta compilación de varios trabajos, de todos los que hemos colaborado junto con ella y que hemos trabajado en este tipo de trabajo con lo que viene siendo este libro que estamos presentando, que es el psicoanálisis en tiempos convulsos. Voy a tratar de dar algunas aportaciones de algunas frases o temas que tengo aquí en el libro, que mi trabajo fue más enfocado a lo que es el narcisismo maligno en el sistema social. He estado investigando y trabajando lo que viene siendo el narcisismo en el político mexicano. Una de las cosas que hicimos ahí en la asociación es que nos dimos cuenta, y bueno, en Michoacán, que es un estado que ha presentado pues muchas sintomatologías muy fuertes a nivel social, pues nos lleva a estar trabajando fuera del consultorio, no nada más quedándonos en participar a lo que el paciente llega, sino estar trabajando en programas sociales con algunas gentes del medio político ahí en la ciudad de Morelia. Y pues bueno, vamos encontrando muchas situaciones como las que acaba también de presentar aquí nuestro compañero, de toda esa violencia, agresión, hostilidad, homicidios que estamos teniendo, y que bueno, también se nos ha permitido muy poco la participación a nivel social. Entonces, por eso es que mi trabajo va más enfocado precisamente a la cuestión del narcisismo maligno en el sistema social. Cito un poco a Freud, donde dice: el narcisismo de las pequeñas diferencias es la obsesión por diferenciarse de aquello que resulta más familiar y parecido. Sigmund Freud. Entonces, el narcisismo, desarrollado por Freud desde 1920, más allá del principio del placer, sigue siendo un tema a seguir pensándolo, ¿sí?, y desarrollándolo con más detenimiento. No fue hasta que Kohut y Hartman retoman nuevamente el concepto del narcisismo que a partir de ahí los grupos de estudios psicoanalíticos comienzan a prestar un poco más de atención. Con los autores contemporáneos como André Green en 1966, quien lo denomina narcisismo negativo, u Otto Kemper en 1968 como narcisismo maligno, integrado también por las aportaciones klenianas sobre esta teoría de la pulsión de la destrucción. No fue que hasta André Green, 1966, estudió el narcisismo y la patología fronteriza, postulando también él que puede haber un narcisismo positivo.
a lo que se describe que en un narcisismo que alcanza una cohesión yoica, si hay esta cohesión y si puede desarrollarse, habrá esta unidad y unificación. Un poco lo que decía nuestro compañero en la búsqueda también empática y la consideración por un otro. Y esto puede ayudar a que se unifiquen estas pulsiones destructivas, ¿sí? Porque el narcisismo negativo se dirige más a la inexistencia, al vacío psíquico, a lo blanco, o sea, no hay nada, es decir, a lo que no está establecido o inexistente. El narcisismo que logra de alguna manera triunfar se vuelca a presentar una adicción al poder y a la celebridad, lo cual explica que las personas dedicadas en ámbitos políticos les cueste mucho trabajo dejar ese poder. Siempre buscarán lugares que se sigan afirmando su grandeza, su superioridad, para ser vistos y admirados, disimulando sus fallos y seduciendo nuevos contactos, llegando a asumir riesgos desmesurados o a caer en comportamientos violentos o hasta delictivos, reparando continuamente estrategias para seguir sintiéndose en ese valor. En el pensamiento del político mexicano, con un narcisismo maligno, presenta una convicción de que puede actuar en base a sus ideales, a costa de todo, sin importar lo que lastime, lo que destruya a los métodos a utilizar con los grupos armados o grupos de poder destructivos y delictivos. Quienes presentan este padecimiento no cuentan con normas ni valores, en especial como lo sería la honestidad y la solidaridad, generando una sociedad poco humanitaria que tanta falta nos hace y que sí lo tenemos realmente. Cuando estamos en medio de catástrofes o situaciones difíciles, sale la parte humana en los mexicanos y tenemos esa cuestión que a veces también se nos calla, se nos aplaca o no se quiere seguir dando. Con manifestaciones de seguir contribuyendo a un desarrollo de personalidad con un narcisismo maligno de tipo sociopático. El narcisismo maligno de tipo sociopático lleva a una pérdida de autoridad, la cual se va permeando en los grupos sociales, en especial en los sistemas familiares. En el problema es que no existe un cuidado que pueda aportar nuevos valores sociales y educacionales a las nuevas generaciones, lo que ya explicaba acá mi colega, mi compañero, y que, pues bueno, lo vemos como las familias actualmente están sufriendo también estas crisis y estos cambios a nivel social. Y la conducta narcisista sigue pasando a los niveles generacionales con valores nuevos a la época. Es así como el narcisismo maligno se observa más en las familias consanguíneas, las cuales ejercen el dominio, el control, sometiendo o a la destrucción, aniquilación hacia el otro. Las experiencias repetidas de humillación, vergüenza, ligadas al maltrato emocional en un contexto familiar como el escolar, pueden crear en el niño una estructura defensiva, reactiva, induciéndolo en una fragilidad vulnerable y sin poder desarrollar en él una voluntad para poder seguir realizando sus propias conductas. Me voy a brincar un poco por la cuestión de tiempos a mi última parte. ¿Bajo qué condiciones óptimas, por supuesto, podemos nosotros seguir trabajando? ¿Qué es lo que está haciendo el psicoanálisis? El narcisismo maligno en los grupos sociales seguirá generando más sociedades donde los síntomas y patologías que van presentando una comunidad dependerá no solo de los padres de familia,
sino también de los sistemas políticos que rigen nuestra sociedad. Así que por ello que debemos cuestionarnos si son héroes o líderes, si hay una sociedad que tiene los políticos que se merecen o el político tiene una sociedad que merece. Y bueno, cito por último a esta autora con la frase, bueno, Giorgia Santamaya, que dice, quien no conoce su historia está destinada a repetirla. Entonces, seguiremos transmitiendo este narcisismo maligno si no cuidamos nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias. Muy buen día, colegas, maestros, quienes estén aquí presentes, bienvenidos. Mi nombre es Edgar Osorio. Bueno, ¿cómo nace la idea de poder hablar de el capítulo de este libro denominado Psicoanálisis para tiempos convulsos? El capítulo que yo pude redactar se llama La pobreza del dolor y va en los dos sentidos, ¿no? Tanto en el sentido de lo pobre que es el dolor y viceversa, ¿no? El dolor de los pobres en ese sentido. Entonces, estando en el trabajo, tanto terapéutico como médico, pues uno se da cuenta que de pronto hay más farmacias, ¿verdad? Que curas, hay más medicamentos, hay más cosas. En psicoterapia los pacientes son cada vez más demandantes, ¿no? En cuanto al tiempo, en cuanto a la cura, en cuanto a... Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está la ciencia que tanto se pregona por estar por encima de muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo el psicoanálisis, tan cuestionado siempre, todo el tiempo? Entonces, hay más enfermos que en otros momentos, pareciera, ¿sí? Y de ahí un poco este tema, ¿no? ¿Por qué, si se supone que estamos en pleno siglo XXI, con tanta ciencia y tecnología, siguen existiendo padecimientos que no tienen cura, ¿no? Y bueno, algo de lo que es importante señalar es, desde hace más de 25 años, se tenía que haber tenido una cobertura a nivel mundial, ¿verdad? O al menos nacional, de salud pública, ¿no? Que todos tuvieran acceso. Pues hablamos que hoy en día todavía no es posible. Se dice, pero bueno, en la práctica vemos que no es así, lamentablemente, ¿no? Entonces, por otro lado, también es importante decir que el proceso de salud-enfermedad no solo corresponde a una cuestión de herencia, ¿va? También corresponde a una cuestión del sistema de salud, corresponde a una cuestión que este sistema de salud va relacionado con el aspecto socioeconómico y sociocultural. Entonces, estos dos modelos, ¿va?, de salud y económico, pues van a determinar la manera de cómo enfermamos, ¿no? Y de qué enfermamos, ¿sí? Entonces, si estas cuestiones institucionales tienen crisis o fallan, pues vamos a hablar de una sociedad que va a enfermar con más facilidad. De pronto, entonces, no podemos hablar que aunque existan buenos especialistas, buenos terapeutas, pero de pronto si el sistema de salud y la economía falla, es inevitable una crisis como la que ya todos vivimos en aquel 2020-21, ¿no? Entonces, fue catastrófico, fue muy difícil, vimos que no fue suficiente, ¿no? El sistema que se estaba empleando, entonces, pues mucha gente que no estaba enferma, enfermó, otra gente que ya estaba enferma, pues murió, ¿verdad? Entonces, bastante complicado. Y bueno, también podemos hablar en otro título de institucionalización de la salud mental. Hay una película que se llama Sueños de Fuga, me gusta muchísimo, ¿no? Y ahí en una parte Morgan Freeman dice, cuando uno de los reos sale, ¿ya? Después de, no sé, casi creo que 50 años de haber estado recluido, y se suicida, ¿no? No se pudo adaptar a esta vida afuera porque estaba institucionalizada, es decir, ella pertenecía al reclusorio. Igual la institucionalización de la salud mental es lo mismo, es decir, si no hay un modelo que realmente trabaje con estrategias permanentemente, ¿ya? Todo el tiempo están cambiando, ¿va? Y van de un lado para otro, y cuando parece que funcionan, otra vez, ¿no? Alguien llega y lo mueve, y entonces
no hay una permanencia y una constancia, es difícil pues en ese sentido, ¿va? Otra parte que también tocamos en este tema es hablar de la patología de la pobreza y del dolor, ¿sí? Obviamente, quienes más padecen y adolecen son los pobres, o sea, eso es innegable y todo lo que aquí nos comparten nuestros colegas, pues por supuesto, ¿ah? Tanto física como psicológicamente hay un deterioro. Hablamos de teoría del trauma, teoría del déficit, ¿ah? Del defecto, ajá, del conflicto. Entonces, cada vez existe más problemáticas de este tipo, ¿ah? Ya está muy trillado decir que ya no hablamos de tantos neuróticos, sino más bien de otro tipo de patologías más regresivas. ¿Por qué? Pues porque estas cuestiones, insisto, tanto socioeconómicas como de los modelos de salud, no están cumpliendo con el objetivo en esencia que es, pues en realidad prestar servicios que puedan confrontarse con una realidad que está siendo bastante trágica. Coincido con mis colegas, en todo momento estamos hablando de violencia, en todo momento hablamos de tragedias, en todo momento hablamos de complicaciones de todo tipo. En el consultorio es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo estar con los pacientes cuando de pronto hay dolor, hay muerte, hay tragedias inhumanas? Pues bueno, nos acordamos mucho de Bushler, ¿verdad? Es decir, estar ahí, ¿ah? Tolerar el dolor junto con el paciente, pareciera ser una de las opciones en estos tiempos convulsos, en estos tiempos críticos. Ajá. Otra de las cuestiones que también creo que es importante señalar y va de la mano con esta cientificidad, ¿ah? Es cuando se dice que hay otras corrientes terapéuticas que realmente son más eficaces que otros modelos. Y cuando no es así, ¿no? Hablamos de procesos de medicalización, patologización, sobrediagnósticos, ¿sí? Pero no hablamos de una cura en realidad, ¿sí? Hablamos de una problemática que va y sigue incrementando la dependencia, ¿no? de este tipo de tratamientos, tanto de corte, digamos, más comportamental y en el sentido también farmacológico, ¿sí? Entonces, parece que el objetivo es ir hacia la desubjetivación del ser, ¿no? Que deje de pensar, que deje de ser, que deje de sentir, pues que no se queje, ¿no? Que literalmente viva y bueno, a como le dé a entender la vida. Y pues sabemos que nuestro trabajo no es ese, ¿no? Nuestro trabajo es distinto, ¿no? Es trabajar con la subjetividad, intersubjetividad, intrasubjetividad, ¿no? Del ser. Entonces, hay una gran controversia otra vez, ¿no? Y pues bueno, lo que creo que también es importante rescatar es que de pronto estamos en un país enfermo de dolor y de pobreza, que yo creo que es otro tipo de violencia, ¿no? Otro tipo de convulsión que es difícil poder pensar como elemento de sanidad, ¿no? Mental. Entonces, ¿qué hacer nosotros como terapeutas? Pues bueno, creo que hay bastante que hacer y entre esto está, pues bueno, pues el no renunciar a a este espacio, ¿no? A este trabajo que se hace día con día y que innegablemente hemos visto como colegas, especialmente terapeutas, ¿verdad? Pues lastimosamente llegan también a perder la vida por tanto que reciben, ¿no? Y por poco que quizás se dan o nos damos en cuestiones del autocuidado, que sería otra manera, otra vez, ¿no? De sufrir el dolor y bueno, en ese sentido, de manera general, yo pensaría eso, ¿no? Que a veces el dolor justamente, pues es pobre, es decir, es casi invisible y entonces si no se ve, pues no hay nada que hacer o no hay nada que atacar, ¿no? O no hay nada que ver. Entonces, entre más invisible sea y entre más pobre sea, pues bueno, no hay ningún inconveniente. La vida sigue y todo va bien, ¿no? Pero en la realidad es otra, ¿sí? Y pues bueno, los invitamos a leer el libro, los libros de los colegas y pues bueno, bienvenidos y muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta para nuestros ponentes. Tenemos todavía espacio para unas preguntitas. La familia creo que es
parteaguas de cualquier situación. Entonces ya verlo desde la parte paterna, la parte materna, quién es el. Entonces, pues eso va ayudando mucho, ¿no? Se me hace muy interesante verlo desde diferentes ramas. Entonces, eso me genera el seguir investigando en esto, ¿no? Y en el segundo tema se me hace muy interesante ver también desde la parte médica y la parte de salud mental, porque siempre dejamos a un lado uno o el otro. Entonces, yo soy médico también de profesión y me enfrento mucho a esta cuestión en la que dicen, es que quiero la pastilla que me quite, que me quite, que me quite, que me quite, ¿no? Y cuando no hay esta medicina, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces se me hizo muy interesante este capítulo en donde conlleva justamente a tener o intentar ese equilibrio entre lo físico y lo mental, que ahí es donde tenemos un campo mucho más grande. Muchas gracias y felicidades. Bueno, nada más para, pues sí, como lo que decía la compañera, pues sí, esto que dices, Edgar, es muy real. En México no tenemos como mucho acceso a una salud mental, digamos, de calidad. Lo que decía la compañera de te quiero la pastilla, pues tiene que ver con esto, ¿no? O sea, cuando tú llegas a una institución pública, lo primero que hacen es pasarte con un psiquiatra que te da un medicamento para que ya estés mejor. ¿Por qué? Porque no hay suficientes psicólogos, porque no hay suficientes psicoanalistas, suficientes terapeutas. Entonces es más fácil, te medico y rápido, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con esto y me hace pensar en nosotros como profesionales de la salud también, hasta dónde llevar nuestros costos a un nivel en el que todos tengan acceso, ¿no? Y sin que nos afecte esta parte también de que también tenemos que tomar análisis, supervisión y todo para no descuidar nuestra salud mental. Entonces, pues sí, hay que encontrar un equilibrio. Bueno, por cuestiones de tiempo, sin duda son temas bastante interesantes que nos hacen reflexionar, pero tendríamos que cerrar aquí, no sin antes agradecer a nuestros ponentes por los temas tan importantes que nos comparten, por su trabajo, por su tiempo, por supuesto, y que justamente ¿no? nos ayuda en el objetivo de estos encuentros, poder cuestionarnos el lugar que tiene el psicoanálisis, nuestro quehacer psicoanalítico en estos temas que quedamos impactados por lo social, por todo esto, lo político, ¿no? Que por acá nombraban. Y bueno, agradezco mucho a los ponentes por abrirnos este espacio. Muchas gracias.